Buenos días a todas, a todos. Hoy estamos reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de Pablo Vidal Vargas. Están presentes su directora Julia Costilla, su codirectora Manuela Calvo y las integrantes del jurado Cecilia Benedetti y Silvia Citro. Para empezar entonces con este acto de defensa, le vamos a dar la palabra a Pablo para que haga su presentación. Bien, buenos días, estimado jurado. Mi nombre es Pablo Vidal y voy a hacer una presentación que da cuenta de mi investigación, la cual lleva por título, voy a mostrar enseguida, disculpen, voy a compartir la pantalla. Ahora. Ahí sí. Lleva por título Blasfemos y podridos, procesos identitarios en torno al metal extremo en músicos del aglomerado Gran Buenos Aires, espacio también conocido con la sigla AGBA, entre 2008 y 2019. Abajo a la izquierda pueden ver el sigilo de la Cruz Negra, que es un símbolo que permite conectar con la sabiduría de la muerte presente en los cementerios. Bueno, simbolizaciones como esta hacen parte de la propuesta de los artistas de los cuales voy a hablar hoy. En primer lugar, les voy a contar un poco de qué va, cuál es el tema. Yo voy a hablar de metal o heavy metal, que es lo mismo, que es un tipo de música que consiste en tres vertientes principales. Una vertiente tradicional, otra vertiente alternativa y por último una vertiente extrema. La vertiente extrema o metal extremo corresponde a una fragmentación fundamentalista que se desarrolló entre comienzos de los 80 y mediados de los 80 en el mundo, que buscaba principalmente volver a una esencia más cruda dentro de este tipo de música y anteponiéndose sobre todo a representantes, a géneros como el glam metal, por ejemplo, bandas como Guns N' Roses, Poison, etcétera. Entonces, esta expresión es una expresión minoritaria dentro del metal, pese a que cuenta con mucha gente en comparación al resto del espectro, es minoritaria, pero a pesar de eso, ha recibido, y cada tanto aparece en la prensa, censuras por parte de la sociedad. Acá hay un caso de 1992, que es la imagen que pueden ver a la izquierda, donde Iron Maiden fue acusada de banda satánica o satanista por la iglesia chilena en 1992, y esto provocó que fuera cancelada su gira en el país. Luego, en 2018, es decir, 26 años después, una banda también muy conocida, Marduk, vivió algo parecido esta vez en México. ¿Sí? Y bueno, cada tanto aparecen este tipo de noticias en la prensa, pero yo en este caso no vengo a hablar de exponentes internacionales conocidos como estos, sino de exponentes locales. ¿Sí? Voy a hablar de exponentes de Buenos Aires, exponentes que reciben una tradición que comenzó hacia fines de los 80, principios de los 90, donde existieron y existen hasta el día de hoy dos géneros que son los fundamentales. Yo les llamo también géneros originarios, influencias originarias, que son el death metal o metal de muerte y el black metal, metal negro. Acá pueden ver un afiche de 1996 con el primer recital dedicado íntegramente al black metal en Hurlingham, en zona oeste del conurbano, una zona metalera por excelencia, y quienes organizaron este recital fueron un grupo de seguidores. Bueno, este tipo de organización, que es autogestiva, subterránea, autónoma, podríamos decir, eh, ha continuado casi de la misma forma hasta el día de hoy. Digo casi porque ha habido algunos casos en los que eh, alguna banda ha recibido algún tipo de fondo, por ejemplo, pero en general no pasa esto con el resto de las bandas. Ahora que ya he presentado el tema, les voy a presentar el problema de mi investigación. Bueno, primero les voy a decir que yo formo parte de alguna manera de este mundo. Entonces yo ya sabía que existían seguidores que se convertían en músicos. Estos seguidores
llevan, por así decirlo, su gusto al extremo, ¿sí? O sea, son músicos, perdón, seguidores que se convierten en músicos porque quieren llevar estos conocimientos a un plano artístico. No quiere decir que, por ejemplo, tengan necesariamente conocimientos musicales académicos, digamos. Entonces, yo lo que veía es que había un desconocimiento por parte tanto de la sociedad como de la academia argentina en general sobre lo que estaba ocurriendo y que yo conocía por conocimiento nativo. Entonces, muchas veces también lo que yo veía que pasaba era que no solamente no se conocía al fenómeno, sino tampoco a los individuos detrás del fenómeno, y eso fue lo que más me cautivó. Es decir, ¿qué pasaba con estos músicos que no eran conocidos, por ejemplo, por su nombre, pero sí como, el vocalista de tal banda? Es decir, lo que sus acciones provocaban estaba enmascarada detrás de un nombre de una banda. Entonces, la cuestión que se me vino para resolver es cómo inciden, o sea, de qué manera incide lo individual en lo grupal, en las identificaciones de la banda que ellos integran y cómo repercuten sus representaciones y sentidos en el público dentro de los recitales, tomando los recitales como un evento, una acción importantísima para la vida, la reproducción de esta escena underground. Voy a contarles un poco de mis objetivos. Primero, el objetivo general, que es analizar las identificaciones individuales de los músicos y las formas como éstas se expresan en los recitales. ¿Sí? Yo tomé como sujetos de estudio a los músicos de estas dos bandas, que son los que pueden ver en la imagen, Walt Winter y Morpherus, y yo considero que sujetos como estos son los que dan vida a estas expresiones artísticas que hacen a la escena, en este caso del AGBA, que fue eh, el, el espacio físico que yo elegí, el espacio físico, bueno, social, cultural que yo elegí. Los seguidores que se convierten en músicos también a veces continúan sus labores, por ejemplo, como organizadores de recitales y obviamente como público. Es decir, la relación que mantienen los seguidores en general, sean músicos o no, sea público o no, es horizontal o tiende a ser horizontal. Por otra parte, los límites, que obviamente están borroneados, hacen que haya mucha familiaridad en general, que sea posible hacer lo que no se puede hacer en otro tipo de recitales de metal, que es hablar con la banda, compartir una cerveza en un recital con las bandas. Gracias al relevamiento de literatura me pude dar cuenta que lo identitario, en este sentido, correspondía a un aspecto importante para poder entender por qué esto era tan fuerte, digamos, la horizontalidad o la capacidad de compartir. Primero, porque, bueno, había ciertos códigos que estaban en común en estas personas, pero también porque el espacio, digamos, o el circuito que conformaban estas bandas era pequeño. Entonces había una familiaridad en este sentido. Y me interesaba comprender las identificaciones individuales y grupales, entendiendo como identificaciones el resultado de procesos identitarios de larga data. Los objetivos específicos son tres. El primero es analizar las apropiaciones de los músicos en torno al metal. Entonces, a mí me interesaba agregar algo que veía poco en desarrollos como este, que es eh, el aspecto biográfico, digamos, y cómo esto podría incidir en toda su actividad. En segundo lugar, cuál es la relación entre las identificaciones individuales y grupales. Y en tercer lugar, el analizar los recitales como sucesos relevantes, indagando en estas representaciones que ponen en juego artísticamente y de qué manera estas son percibidas en el público, que fue lo que ya había dicho antes. Entonces, eh, los músicos que yo investigué desarrollan su actividad no solamente en el conurbano, no solamente en la ciudad, sino que en ambos al mismo tiempo y todo el tiempo circulando entre estos espacios. Por eso que yo tomé este espacio más grande llamado AGBA, que podríamos decir es diferente del AMBA, en el que principalmente considero los manchones urbanos. Entonces, esto es una diferencia, por ejemplo, con el trabajo de Manuela. En mi caso, hay una actividad importantísima dentro de los manchones urbanos y no me dediqué a analizar lo que pasaba, por ejemplo, en lugares rurales, en espacios rurales dentro del mismo AMBA. Por eso tomé el ACBA como una unidad de estudio geográfica. Algunos partidos y barrios
donde desarrollan sus actividades los músicos son Ramos Mejía, Lomas de Zamora, Ituzaingó, Palermo, por ejemplo. Y como ya dije, el espacio temporal que yo considero es 2008-2019 porque 2008 fue el año de la fundación de ambas bandas y 2019 es el año de mi trabajo de campo. Es decir, toda la vida de las bandas fue investigada, pero obviamente lo que destaqué fueron aspectos que a mí me interesaba, que jugaban sobre todo para su presente. Aquí pueden ver la distribución de los instrumentos de las bandas para el momento del trabajo de campo. Estas distribuciones han cambiado, es decir, algunos músicos han salido, otros han entrado, pero sí pueden hacerse una idea de, por ejemplo, que las bandas compartían el bajista en ese momento. Estas bandas tocan música diferente pese a que parecen similares y, por ejemplo, el compartir un músico habla de este conjunto más amplio que es el metal extremo, donde caben estas expresiones que son diferenciadas como el death metal y el black metal. Por eso me interesaba usar esta categoría que era analítica, después también me di cuenta que era social del metal extremo, ¿sí? Entonces, como dije, Morpheus es una banda de death metal. Sus nombres tienen que ver, bueno, el nombre de Morpheus tiene que ver con dos palabras en latín, que son mortem, que significa muerte, y ferus, que es salvaje, es decir, una traducción libre podría ser la muerte salvaje, que atiende a justamente el género que ellos hacen, que es el metal de muerte. Y el nombre de Wolfwinter significa literalmente, es una voz anglosajona que significa el invierno de los lobos, que remite a un paisaje frío y desolador como justamente la música que ellos quieren hacer. Morpheus toca temáticas como los asesinatos, casos policiales, pero también algunas causas sociales, y Wolfwinter habla sobre todo de un culto llamado cainismo, del cual hablaré más adelante. Estas fueron fundadas principalmente en el caso de Morpheus, para tocar música brutal y extrema. Música brutal, extrema y sangrienta. Ahora les voy a mostrar cómo era la banda antes de ser death metal. Y Wolf Winter, por otra parte, lo que buscaban era sobre todo diferenciarse de otras bandas que hacían otro tipo de black metal dentro del ámbito del ACBA. ¿Sí? Pasemos ahora, luego de los objetivos, a la justificación de mi estudio. Como dije, eh, el metal extremo es algo poco conocido, tanto por la sociedad como por la academia. Esto por las propias características de esta música, que es tendiente al secretismo, incluso hasta cierto punto sectarismo en algunas expresiones. Entonces me parecía importante que la antropología atendiera a esto. Era una oportunidad para esta disciplina que en general ha hecho un trabajo importante metodológicamente para estudiar mundos sociales desconocidos y que muchas veces no tienen tanta gente, no son masivas. Por otra parte, me parecía interesante que los estudios sociales atendieran la relación que había entre lo individual y lo grupal, y el énfasis en los músicos más que en el público, como ocurre con otros ejemplos, digamos. Esto no quiere decir que no tome al público, que no sea algo importante, pero sí que partiera el análisis desde los músicos. Otros abordajes, por ejemplo, consideran el consumo y las producciones musicales, la articulación banda-público, pero a mí me interesaba, por ejemplo, poder entender los recitales desde la biografía de los músicos. ¿Sí? Luego de las justificaciones voy a pasar a la descripción del marco teórico y de mi metodología de investigación. Eh, yo ordené los desarrollos teóricos que a mí me interesaban en tres ejes. ¿Sí? Dentro del primer eje, que es el de la izquierda, el de los músicos, me interesaba sobre todo conceptos como el de derecho intertextual de Bauman, que hace la diferencia entre lo que un género, por ejemplo, artístico propone y lo que finalmente los artistas realizan sobre el escenario en su actuación. También me interesaron algunos aportes de autores como Vila, Arfuch, Hall, Fritz, que vinculan lo identitario y lo narrativo. Por otra parte, en el segundo eje de las bandas, me interesaba considerar desarrollos como el de sensibilidad compartida o sensibilidades compartidas en Grossberg o el de estructura del sentimiento en Williams, que explica de alguna manera cómo se van agregando individuos que tienen ciertos gustos y también
ciertos aprendizajes en común, para formar una banda o un proyecto en común. Eh, Dentro de este mismo eje encuentro un trabajo que es muy interesante, que es el de Gallo y Semán, que está orientado sobre todo a los desarrollos relacionados con Denora, Castiñón, esos sociólogos de la música, que me permitió comprender este fenómeno de la producción musical del metal extremo como una práctica situada dentro del ACBA, ¿sí? Por otra parte, un tercer eje contiene dos grandes grupos de autores que son los relacionados con la actuación y el ritual, sobre todo Bauman, Schechner y Turner, y por otro lado, los autores relacionados con la lingüística, por ejemplo, con la etnografía del habla a Heinz, teoría de los actos de habla a Austin, la transgresión con en el realismo grotesco de Bakhtin, por ejemplo. Respecto a mi metodología, es importante volver a mencionar, perdón, que yo soy parte de este mundo que por las propias características tiene ciertas coincidencias entre países. Yo era parte de este mundo desde Chile y cuando fui a Argentina, por lo mismo que digo, encontré cierto posicionamiento dentro por ejemplo, las actividades que se hacían, saber cuándo un recital era de mi gusto o no. Entonces eso también me permitió acceder fácilmente a conversar con estos músicos. Ahí me encontré que estos músicos en particular fueron los que me abrieron la puerta, digamos, a su actividad. Hubo otros músicos que simplemente no quisieron hablar de lo que hacen. Y bueno, con Morpheus y Wolfwinter tuve la oportunidad de hacerlo. Además de mi posicionamiento en el campo, también tuvo que ver, obviamente, mi condición de varón heterosis y por otra parte, mi proximidad etaria con ellos. Yo realicé 13 entrevistas semiestructuradas, 11 de las cuales fueron individuales, es decir, repetí algunas, por ejemplo, en el caso del músico que compartían, hice una por cada una de las bandas en las que participaba, y hice dos grupales, ¿ya? La primera se puede hacer de manera presencial, en el caso de Morpheus, y la de Wolfwinter la hice de manera virtual porque ya estábamos en el aislamiento social preventivo obligatorio en el contexto de la pandemia. Esto también me impidió llegar a algunos archivos y bibliotecas que quise revisar, pero de todas maneras logré encontrar muchas fuentes en las distintas páginas y redes sociales que ellos frecuentan. Por otra parte, yo realicé observación participante en recitales, analicé sobre todo dos, uno por cada una de las dos bandas, que fueron significativas, ya les voy a explicar por qué, pero tiene que ver sobre todo con marcar una etapa en la que se encontraban en ese momento. Ir a los recitales, obviamente también implicó hacer lo que uno hace en los recitales, que es pagar la entrada, ir vestido para la ocasión, compartir una cerveza con los músicos, con el público, charlar sobre lo que el público pensaba de lo que estaba viendo, lo que estaba haciendo la banda, comprar el merchandising, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Acá pueden ver una cita de una de las entrevistas que le hice a Belcebú, donde se nota el tono con buen humor y en tono de broma que muchas veces se daba con los músicos, que en este caso, bueno, él está contando una anécdota sobre cuando streameaba en la plataforma Twitch y había algunos del público que porque notaban que era metalero le ponían cumbia para que se riera o para que se sintiera incómodo. Vamos entonces ahora a los resultados de mi investigación. ¿Sí? Yo puedo hacer una distinción entre los consumos de la infancia y los consumos de la preadolescencia y la adolescencia. Entre medio, en la mayoría de los casos, salvo un par, hubo lo que yo llamé shock inicial con el metal extremo. Se aparecía a esta música como una música desconocida que, entre comillas, les volaba la cabeza. Y bueno, hay distintas modalidades que se las voy a contar enseguida, pero no llegaban todos de la misma forma, pero todos de alguna manera en algún momento de su vida accedían a este tipo de música. Primero, habían escuchado rock y metal en general, es decir, tenían gustos variados, incluso donde estaba, por ejemplo, la música clásica, la música electrónica, pero era el rock y el metal aquellas músicas que los motivaban con más fuerza a seguir
una exploración musical por una parte, pero también una actividad instrumental, de interpretación instrumental. Entonces, podríamos decir, luego del shock, ellos no dejaban de escuchar al resto de la música, pero sí realizaban un consumo más dedicado de este tipo de música, que es una música más de nicho, más específica y que cuesta más encontrar gente que escuche la misma música, a veces dentro del mismo mundo o la misma escena del metal, porque está súper diversificada y especializada. Entonces, la gran conclusión fue que esta influencia externa que yo había visto eh, dentro de su exploración musical, la influencia externa estaba sobre todo presente en la primera parte, antes del shock inicial. Y luego había una influencia más bien interna, personal, de inquietudes para buscar el tipo de música específico que les había llamado la atención. Una de las cuestiones relacionadas con sus identificaciones es que ellos no siempre se consideran metaleros. Es decir, había un grupo de estos músicos que se consideran simplemente eso, músicos que tocan metal. Lo que uno podría pensar desde afuera que es, bueno, son los metaleros, no es tan así, y eso lo pude comprobar. Y volviendo a lo de las influencias externas, en este caso respecto al acceso y sus identificaciones también, podríamos decir que hay una influencia externa masculina que prepondera. Es decir, eran tíos, padres, hermanos, primos, amigos, que sobre todo escuchaban este tipo de música, aunque hubo dos casos que lo marcaron muy explícitamente, que coincidían en que había sido su mamá quienes los habían marcado, en el caso de Fanda y Fernando, con una banda en particular que era Queen. Y esta banda era sindicada como una banda muy importante, una banda clave respecto al rock y el metal. Es una banda que justamente tiene una riqueza musical e instrumental que posiblemente también pueda ser el punto de partida para que ellos se quisieran dedicar a ser músicos y no solo escucharlos. ¿Sí? Acá entonces yo les voy a explicar de qué se tratan estas tres modalidades de acceso al, mundo, al metal extremo, a la exploración del metal extremo en sí. Entonces, la primera es descubriendo, que quiere decir que ellos escuchaban dentro del amplio espectro del rock y el metal un tipo de música, una banda que pertenecía a esta vertiente, que no eran extremas, y de repente escuchaban, por ejemplo, una batería más rápida, o algún otro rasgo extremo, algún gutural en una canción de Pink Floyd, por ejemplo. Entonces, esto hacía que descubrieran ese aspecto más extremo y que quisieran profundizarlo. Y así llegaban a los géneros más extremos. Por otra parte, tenemos el de naturalizando, que es lo que pasó sobre todo con Leandro de Morferus, que él tenía ya una familia donde sus tíos y su padre eran músicos y tenían una banda de death metal. Entonces él creció escuchando, creció viendo los discos del padre y por eso digo que lo naturalizó. Por otra parte, anhelando quiere decir que había un consumo de algún género del rock y el metal que ellos querían quizás que se pareciese, pero que fuese de otra forma, digamos. Por ejemplo, Belze escuchaba metal gótico y él quería encontrar un género de música que tuviese una mayor sofisticación respecto al satanismo que podía encontrar velado dentro del metal gótico. Y así fue como llegó, por ejemplo, al black metal. Eh, ellos hablan de caminar el under, es decir, que han explorado o exploraron el metal extremo en el espacio del agua, caminándolo, yendo a los recitales, participando, y gracias a esto ganaron los conocimientos para generar una propuesta que fuera apropiada al mismo tiempo que diferenciadora. Apropiada en el sentido de que tenía que tener coherencia con los códigos que manejaba el resto del espacio, pero también diferenciadora para poder justamente diferenciarse de las otras bandas que ya existían. Estoy hablando del momento en el que se empiezan a formar las bandas, en el que empiezan a fundar las bandas o se integran a las bandas. Entonces, en este sentido, los recitales son un evento importantísimo porque ellos van adquiriendo estos conocimientos en estos espacios, por ejemplo, y al momento de relatar cómo ha sido su exploración, los recitales pareciesen ser mojones históricos, donde ellos pueden hablar de un antes y un después, por ejemplo.
Entonces, si uno analiza, por ejemplo, el afiche de este recital, que se llama justamente Blasfemo y Podrido, de ahí viene también el nombre Blasfemos y Podridos de esta presentación, uno es difícil que pueda a priori señalar cuál va a ser la propuesta artística, si no ha escuchado o no conoce a las bandas en vivo o en el disco, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la propuesta se termina de realizar en el recital, gracias a eso se hacen conocidos y justamente lo que quieren los músicos es hacerse conocidos pero diferenciándose. En este caso, para poder criticar el discurso valórico occidental, eso es lo que busca todo metal, toda banda de metal extremo, y en el caso de Wolf Winter, por ejemplo, ellos eligieron el cainismo como una forma diferenciadora, que también hablaba hasta cierto punto de un satanismo como, eh, podríamos decir filosófico, como filosófico, que era poco común en comparación a las formas de satanismo que había dentro del espacio y también del tipo de black metal que se hacía en el espacio en ese momento. Entonces la diferenciación, podríamos decir, es un motor creativo, es un motor que permite crear bandas, fundar bandas, dividir bandas, dejar atrás otros géneros. Acá vemos, por ejemplo, que Morpherus al principio hacía metal experimental y thrash metal, eran músicos de bandas distintas que se fusionaron. Lo mismo pasa con Wolf Winter, al principio eran bandas principalmente de death metal que tocaban cierto repertorio de black metal y quisieron profundizar justamente eso. ¿Cómo son percibidas las bandas hoy en día? Luego de todo este proceso, y pensando en la diferenciación para insertarse dentro del under, bueno, Morpherus como una banda de death metal que presenta ciertos aspectos técnicos de death metal técnico, y Wolf Winter como una banda que presenta ciertos aspectos de culto y de rituales. Esa es la manera en la que algún seguidor del metal extremo en el ACBA los podría describir o identificar. Yo, gracias al trabajo de campo, pude encontrar que ellos hablaban todo el tiempo de una nueva etapa. Y eso lo comprobé después también en todas las fuentes que pude relevar. Es decir, hay una nueva etapa que yo llamé como de amateurismo con pretensiones y aspiraciones y también actitudes profesionales, en el sentido de que ellos sabían o sea, de alguna manera se definían así como bandas amateur que tenían una intención de llegar a ser profesionales. Ellos, de hecho, definieron ambas, sin comunicárselo, que para ellos ser profesionales correspondía al momento en el que ellos lograban vivir solamente de la música. Entonces, como no habían llegado a esta etapa, todavía tenían aspiraciones profesionales, pero no lo eran. Eh, Gracias al trabajo de campo también me pude dar cuenta que en realidad las formaciones que habían tenido de integrantes no duraban más de 2 años. Entonces había una alta rotación eh, que hablaba también de un momento liminal de las bandas, de la etapa, de la historia de las bandas. Eh, en cambio, en la etapa actual, ellos estaban mucho más selectivos con los espacios donde iban, la cantidad de eventos en los que participaban, porque dedicaban más energía a desarrollar la banda. Y de hecho ellos dijeron que hoy tenían menos pretensiones recreativas que las que tenían antes. Y eh, ellos, en este caso podemos ver en la imagen, y en el caso específicamente de Wolf Winter, mantuvieron desde siempre contacto con las bandas que a ellos les interesaba eh, no emular, pero sí los que servían como modelo de referencia. En este caso, la banda Orna, que es la de la derecha en la foto, de Finlandia. El tipo de black metal que hace Wolf Winter es un tipo de black metal ritual finés. Hay bandas como Sargeist, de Hexen, Horna. Esas son las bandas referentes para Wolf Winter, y de hecho está la comunicación que cuando Horna fue a Buenos Aires, pidieron que Wolf Winter fuera su banda soporte, justamente porque la banda se encuentra en una nueva etapa en la que también mira eh, mucho más al plano internacional, porque ven que en este plano nacional y local hay menos oportunidades o quizás ya tocaron el techo. Por otra parte, estas nuevas etapas que encontré en las bandas se pueden expresar, o yo las vi expresadas en los recitales.
Entonces, en los recitales que yo considero o se pueden abordar como rituales, encontré que justamente, como nosotros sabemos, había procesos que estaban hablando por medio de los rituales, procesos sociales que estaban hablando por medio de estas fuentes poco convencionales que son los rituales, como apunta Costilla en 2015. Con su propuesta, la misma autora, la Costilla, plantea también la posibilidad de usar focos de enunciación, en su caso para analizar rituales religiosos, y que yo apliqué para mi análisis, que son los focos de enunciación que ven acá. Hay focos de enunciación visuales como el que está a la izquierda, donde yo pude apreciar que había una presencia de imágenes prohibidas para nuestro imaginario, digamos, como la que representaba el vocalista de Morpheus con su carnicero asesino loco, parecido a la imagen del asesino de Texas Chainsaw Massacre, que es el que está a la derecha. También había una referencia a la muerte en ambas bandas, tanto en Morpheus como en Wolf Winter, en las letras. Entonces, en los mensajes literales, como el que está a la derecha, que es un extracto de una de las canciones de Wolf Winter. También el foco sonoro que se podía escuchar en las letras tenía un componente fuertemente sonoro respecto a lo vocal. Acá me detengo porque es diferente la guturalidad de los vocalistas en ambas bandas. Había un sonido gutural correspondiente al death metal en Morpheus justamente, que tiene un subestilo que se llama growl, que es como un gruñido, que remite a algo más brutal y agresivo, que lo desesperante, lo apabullante, lo desgarrador que resulta el gutural tipo graznido en Wolf Winter. Por otra parte, dentro del foco que yo considero de corporalidad, gestualidad y disposición espacial, quiero simplemente hablar del pogo o el mosh que realizaba el público, que en el caso de las dos bandas en general era mucho más estático que en otros estilos de música. Y esto para algunos investigadores podría resultar un demérito, es decir, que el público por no comportarse como lo que nosotros pensamos debería pasar en un recital que es moviéndose exclusivamente, no por eso no estaban validando o aceptando la banda, sino todo lo contrario. De hecho, un integrante del público en el recital de Wolf Winter me dijo literalmente, esto es así, debe ser así, el black metal se tiene que vivir como una misa, como una verdadera misa negra. Como dije en un principio, los recitales tenían que ver, estaban súper conectados con el proceso que estaban viviendo las bandas en ese momento en 2019, que tenía como punta de lanza el disco, el primer disco, una tarea que les había tomado 10 años, principalmente porque tiene muchísimas tareas, como por ejemplo grabar, producir, organizarse, ensayar. Entonces, dada la rotación que hubo en todo este tiempo, no se había podido dar. En el caso de Morpheus, ellos en el recital al que yo observé, el recital que yo observé, ellos lo que hicieron fue presentar en vivo los temas que ya habían lanzado en su disco meses atrás. Y en Wolf Winter, al contrario, hicieron una especie de approach, o sea, de presentación previa de lo que iba a ser su disco lanzado meses después. Pero en ambos el recital también fue una especie de prueba de fuego, es decir, poner a prueba las expresiones que ellos habían plasmado o que estaban plasmando en el disco. ¿Por qué? Porque en el recital pasan otras cosas. De hecho, Wolf Winter, por ejemplo, se tornó más selectivo y ya no hace los recitales en cualquier lugar que no tenga las necesidades artísticas que ellos tienen, por ejemplo, tener un lugar grande para poder distribuirse en el espacio y poder realizar los pases rituales que ellos realizan, digamos, normalmente en su nueva propuesta. Además, otra forma de obstáculo que tenían los recitales, perdón, el disco que tenían los discos era sus propias capacidades financieras, digamos, porque en general estos músicos no tienen un trabajo relacionado con la música o no tienen ingresos, la mayoría de ellos, completamente estables, sino más bien que son flexibles, llegan, pero de manera inestable en varias ocasiones, porque daban prioridad a la actividad musical que desarrollan. Entonces, eso, por ejemplo, no le permitía que uno de los músicos pusiera la plata y con eso pudieran sacar un disco que tuviese eh, sonido de estudio y que tuviese como mínimo 500 copias, que generalmente, y por ejemplo en el caso de Wolf Winter, que está por sacar su segundo disco, se hace fuera de Argentina.
Algunas conclusiones y recomendaciones para ir cerrando, eh, es que eh, yo puede describir una taxonomía, es decir, una clasificación de integrantes. ¿Sí? No todos los integrantes pueden hacer lo mismo, no todos los integrantes pueden eh, influir de la misma forma dentro de la banda. Entonces yo determiné que había una primera línea, sobre todo dado por los participantes fundadores, los integrantes fundadores de las bandas, que eran quienes aportaban sobre todo con cuestiones relacionadas a las temáticas y a las pautas estéticas históricas. Entonces, si un integrante nuevo llegaba, tenía, la verdad, pocas posibilidades de poder influir sobre esas cosas. Tenía que permanecer, como en el caso de los integrantes de segunda línea, años para demostrar que su compromiso y su identificación con la banda era lo suficientemente fuerte y estaba suficientemente validada por el grupo como para poder proponer algo así de fuerte. En el caso de Wolf Winter, es difícil que cambien de temática respecto al cainismo, la necromancia, el camino a la mano izquierda, sino que pueden, por ejemplo, hacer, en el caso de los integrantes que llegan recién, algún arreglo, que fue lo que pasó en Morpheus, de hecho, algún arreglo, alguna propuesta relacionada con detalles. Eh, por otra parte, existe una tercera línea de integrantes que se puede clasificar a un integrante de la banda, eh, que es puede ser el músico sesionista, o sea, el músico que se contrata para un recital determinado, el músico que llega recién, y también están los músicos que son diletantes y que, por ejemplo, han tenido que ser expulsados porque no están logrando conectarse o identificarse con la banda como deberían hacerlo. Por otra parte, no todo lo que es parte de la propuesta de las bandas se muestra en un recital. Acá pongo el caso específico de Walt Winter, donde Belzebú mantiene un culto personal eh, que fue mucho más activo y más fuerte en su adolescencia, el culto cainita, y él, tras la lectura del Liber Falcifer, perdón, y de otros libros relacionados con el camino a la mano izquierda, y la corriente 182, que es el cainismo específico que él seguía o sigue, logró llevar una propuesta a la banda, logró armar una propuesta para la banda. Esto se ve también en los recitales, por ejemplo. Ahí ven que en sus manos mantiene unas osamentas reales, son huesos de humanos reales. Las bandas, perdón, los integrantes de la banda tienen máscaras relacionadas con la muerte, en este caso unas calaveras, que son símbolos relacionados con el cainismo. Por otra parte, a la izquierda aparece un hechizo que es el del ataúd de la muerte, que es un hechizo que puede llegar a matar a una persona, que aparece en el grimorio del Liber Falcifer, que no aparece este tipo de cosas en las canciones. De hecho, por esto hablo de una resignificación o una adaptación, porque lo que más lleva del cainismo Walt Winter a sus canciones son las reflexiones de tipo filosófica, son las reflexiones, digamos, más complejas también de procesar y que tienen que ver sobre todo con la transgresión de los valores occidentales, eh, coincidiendo con lo que hace el metal extremo en general. Por otra parte, hay una evidente identidad emergente de las bandas, identificaciones emergentes de las bandas, que existen pese a la rotación de los músicos. Esto quiere decir que las bandas son reconocibles por el público pese a los integrantes. Y por eso yo pongo acá a la izquierda un ejemplo que es el de Un loco en la calecita, que es una canción conocida dentro del repertorio del rock nacional, interpretado por Gaglietto y escrita por Fito Páez, donde hay una parte, una descripción de un asesinato que pasa muy desapercibida por el ritmo de la banda, de Baglietto en ese caso. Entonces la gente que sabe de Morpheus y que los ha seguido, dicen, bueno, esta es una canción muy Morpheus que debería ser tocada por ustedes, eh, aludiendo justamente a esta identificación grupal de la que les estoy hablando. ¿Sí? También noté que hay un deseo porque el modelo tradicional de la industria discográfica sea, digamos, el horizonte.
acá no hay, por ejemplo, como en el trabajo de Ornella Agua, una intención de armar redes con músicos locales para resolver, por ejemplo, los problemas, las necesidades del under extremo, sino más bien esta idea que seguramente viene asociada también a cómo se han manejado los principales referentes del metal extremo, que ha sido el que un sello internacional los descubra y les financie, los ayude, les entregue las herramientas para poder sacar todos los discos profesionales que quieran, para poder girar por el mundo en festivales, tocar en recitales con buen audio. Entonces eso para mí fue un logro importante del trabajo de campo, porque esto lo desconocía por completo. Ya para ir cerrando, les voy a mostrar algunas recomendaciones que encontré interesantes para proyectar líneas de investigación. En el primer caso, poder entender cómo es el reconocimiento fuera del ACBA, cómo son reconocidos, por ejemplo, los músicos de Wolf Winter en Finlandia, cuáles son los aspectos de las identidades nacionales que reconocen esos seguidores en otros países, para poder entender el fenómeno completo de las identificaciones grupales. Por otra parte, me gustaría en algún momento realizar esta profundización respecto a la herencia de gustos musicales entre lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, saber o poder entender qué masculinidades están en juego en la herencia del metal extremo, qué feminidades también están presentes en el gusto de los músicos en la actualidad. Por otra parte, para cerrar, hay un potencial enorme respecto a la antropología de la muerte. Es decir, yo pude encontrar que el símbolo dominante en ambas bandas era la muerte con distintos significantes, y esto no es algo que pase solamente con ellas, sino con otras bandas más como la que están viendo acá, que es Cult of Fire, de República Checa, que tocan black metal ritual, pero con temática de la religión hinduista. Entonces, ¿de qué manera juega lo nacional? Y también aspectos que no tienen que ver, o sea, que son ajenos a la música, con la significación de la muerte en sus propuestas artísticas. Con esto quiero cerrar. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo. Bueno, una vez entonces finalizada la presentación oral de la tesis, le vamos a dar la palabra a las integrantes del jurado para que ellas hagan la devolución. Y después le vamos a dar la palabra a la directora para cerrar. No sé, Ceci, ¿querés empezar? El clásico problema de quién empieza. Bueno, me empiezo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pablo, por tu trabajo y tu presentación. Me parece que, bueno, la tesis tiene... Voy mirando para acá que tengo algunos apuntes, así que voy moviendo la mirada. En primer lugar, bueno, me parece que la tesis presenta una descripción muy clara, muy ordenada de estas dos vertientes, ¿no? Del denominado metal extremo. Me parece muy interesante esta perspectiva que tomaste del vínculo entre lo individual y lo grupal, digamos, el momento de conformación de las bandas y esta retroalimentación. Me parece que es una perspectiva interesante y novedosa para el campo de los estudios así en general de rock, está bueno. Eh, Interesante esta sistematización que encontraste desde estas tres formas de acceso, ¿no? El descubrir, naturalizar y anhelar. Digo, o sea, la tesis describe, pero también propone una sistematización analítica, eso es también muy valorable. Eh, y también me parece como que pudiste reconstruir, no sé, yo a veces lo suelo llamar como la micropolítica del campo, ¿no? Esto de cómo se organiza, o sea, no solo los aspectos, digamos, más simbólicos, sino también más micropolíticos, ¿no? De cómo funciona el metal como campo musical. Así que bueno, en ese sentido me parece que realmente tu trabajo es un aporte a los estudios sobre música y específicamente a los de antropología de la música, que realmente todavía es un campo somos un campo muy pequeño, ¿no? Donde realmente hay mucho para indagar y pocos antropólogos que lo hagan y antropólogas. Así que bueno.
Desde ese lugar celebro ahí mucho tu trabajo. Y bueno, y también esto, ¿no? Que vos decís que le da visibilidad a un grupo, si se quiere, pequeño o poco conocido o invisibilizado dentro de las prácticas musicales aquí en el ACBA y en Argentina. Em, a mí la tesis me pareció súper interesante y soy como medio obsesiva y se me vinieron un montón de preguntas y comentarios. Así que bueno, como siempre digo, no te asustes porque o sea, la tesis está muy bien, para mí está súper aprobada, pero me dio muchas preguntas y muchas cosas para pensar. Así que bueno, lo que te voy a compartir ahora son eso, como puntas que me parece muy interesante de compartir a- con vos pensando en eso, en desarrollar este campo de estudio, ¿sí? Así que, y bueno, y eso es lo bueno de una tesis también, cuando da ganas de leer y de hacerse preguntas es porque hay una investigación fuerte y rica, ¿no? Detrás. Y en eso también, como siempre aclaro en las situaciones de tesis, que bueno, uno lee e interpreta y evalúa en esta situación desde su propia trayectoria. Entonces, bueno, hay preguntas que van a ir más con la experiencia de trabajo que uno tiene. Em, yo dividí los comentarios en cuestiones más metodológicas algunas más analíticas del estado de la cuestión. Desde lo metodológico, una cosita que sentí que tal vez tus entrevistas estaban como muy focalizadas en el tema de la trayectoria de los músicos y del gusto musical, que entiendo que obviamente que lo hagas así porque era tu foco de análisis, ¿no? Pero me parecía como que en las entrevistas aparecían indicios en las respuestas que ellos te daban de cosas para seguir indagando o para remarcar un poco en el análisis, ¿no? Por ejemplo, el tema del video, ¿no? Hay uno de ellos que dice, bueno, veía los videos en MTV, ¿no? Y me impactó. O estos otros ámbitos de búsqueda que vos ahora en la presentación oral me parece que los expusiste un poco más en profundidad, el tema del cainismo, ¿no? Pero como que al principio de la tesis se centra mucho en el gusto musical y en la escucha, que no está mal, pero como que van apareciendo indicios de que también es muy fuerte lo visual, también es muy fuerte lo ritual. Eh, entonces ahí yo un poco me preguntaba si tu posición de estar adentro del campo, ¿no? Donde el discurso legítimo es que lo importante es la música y no todo lo otro, no te influyó un poco en llevar tu análisis a ese lugar. Que insisto, no está mal, pero justamente un poco la pregunta antropológica es cómo ese gusto musical y esa opción tan especial que es el metal extremo, digo, por la cuestión del satanismo que podemos hablar, ¿qué hace, no? Que un joven del AGBA elija ese camino? Yo me quedé como con más ganas de que se pudiera bucear por ahí. También me preguntaba, y esto sí es una pregunta concreta que te hago para que después respondas, es si había cierto rechazo o cierto cuidado en no hablar de determinados temas, ¿no? Digo porque, bueno, el tema del satanismo y el cainismo es como un tema tabú también, ¿no? Entonces también me preguntaba si era un tema que tus colaboradores no querían profundizar y remarcar esto de, bueno, la música es lo importante, ¿no? Entonces ahí tal vez te invitaría como a tener un poco más de sospecha antropológica y de no pegarte tanto al discurso nativo, que lo reconstruiste perfecto, ¿no? Pero como esa pregunta. Y en ese sentido, yo me preguntaba si metodológicamente en estos casos no está bueno como bucear un poquito más en los líderes de las bandas, ¿no? Lo que es un poco más la historia de vida de ambos líderes. Que, bueno, líderes fundadores, ¿no? Que son los cantantes, generalmente eso es muy, muy propio del rock también, ¿no? El lugar del cantante es como ahí el cerebro de la banda, ¿no? Eh, digamos como que vos también al final decís, bueno, tal vez podría haber reconstruido más el tema de los familiares, los amigos. Digo, tal vez es difícil, obviamente en una tesis de grado ya sería mucho, pero sí tal vez indagar un poco más
cómo ellos eran percibidos por sus ámbitos familiares, en su trabajo, ¿no? Hay como ahí como una focalización en la música que, insisto, no está mal, pero en términos antropológicos estaría bueno poder ligar a esa trayectoria. Eh, Incluso yo me preguntaba cosas como cuestiones más de clase social, el tipo de trabajo que hace cada uno. No sé, yo sentía que, por ejemplo, en Morpherus hay como una cosa que parece más de clase social más popular, por el tipo de trabajos que tienen, ¿no? Que trabajan en cuestiones más técnicas. En los otros había una cosa más de diseño digital, videojuegos, más de zona norte y el oeste, los otros eran del sur. Yo leyéndote me hacía como hipótesis de decir, bueno, y esto no tendrá que ver con las temáticas que tiene cada grupo, ¿no? Porque en Morpherus aparece una cuestión más ligada hay como una resignificación local muy interesante, ¿no? Esto de Argentina Psicópata me pareció un disco interesantísimo. De hecho, me puse a googlearlo, los estuve escuchando, ¿no? Digo, hay como una cosa ahí de recuperar algo de lo local que lo veo más para ese lado, ¿no? De lo popular. Mientras que en el otro, bueno, hay toda una cosa más ligado a lo global y a esta banda europea, finlandesa, ¿no? Un culto muy especial. Entonces me preguntaba eso, ¿no? Podría ser muy interesante a futuro profundizar si estas diferencias que encontraste, cómo hacen eco con la trayectoria más de ellos como sujetos sociales. Y dentro de eso, por ejemplo, me parece que vos, que los músicos de Morpherus ellos tienen toda una teoría nativa que me pareció súper interesante de por qué hacen esa música, ¿no? Ellos dicen, bueno, denunciamos estos asesinatos, denunciamos, los mostramos, ¿verdad? Para que no se vuelvan a repetir. Esta cosa de la descarga, que los jóvenes vienen acá a descargar, ¿no? Como previniendo sus impulsos asesinos. Eso es muy interesante porque es toda una teoría del por qué, ¿no? Hacen esa música. Que en el caso de Ghouls me quedé con más dudas. Bueno, eh, ¿por qué hago una escena o reproduzco una escena cuasi ritual trayendo objetos, elementos, ¿no? de estas antimisas, del satanismo? O sea, hay ahí como algo que no está del todo explorado. Que pareciera que es un gusto estético nada más, pero, insisto, ese es el discurso hegemónico. Esto, bueno, es un gusto personal, pero estás poniendo en escena objetos rituales. Y justamente en estas religiosidades, el símbolo es eficaz performativamente. O sea, si yo pongo un texto, ¿no? De un libro de conjuros, eso tiene un efecto, ¿no? Entonces, hay ahí como un tema medio tabú que, ya te digo, no sé si es que no se quiso profundizar o si está este discurso de, bueno, no, esto no tiene ningún efecto. De hecho, ellos dicen, ¿no? Hay un grupo pequeño que sí comprende lo que hacemos. Bueno, ¿qué se pretende con ese grupo pequeño? O sea, ¿qué, no? Eh, digamos, si uno estuviera trabajando rock cristiano, por ejemplo, lo vería como proselitismo, por ejemplo, ¿viste? Las bandas de rock cristiano. Entonces, acá hay algo de eso, de querer convencer, de querer llegar, ¿no? Digo, son esas preguntas que irían más del lado de la sospecha antropológica, ¿no? De ir más allá de ese discurso nativo, que obviamente está bueno, pero que es el discurso hegemónico, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo interesante para abordar. Pero insisto, son cosas, no sé, para hacer un doctorado, si se entiende, ¿no? O sea, la tesis está muy bien y bueno, de obsesiva no más y de entusiasmada. Además, bueno, fue fascinante conocer este mundo que no lo conocía, ¿no? Bueno, después de tallecitos más de cuestiones más de musicales en sí, me parecía que el tema del aprendizaje del instrumento, de empezar a cantar, ¿no? En una banda, empezar a escribir letras, estaría bueno trabajarlo un poco más a futuro. Vos trabajás muy bien esto de cómo llegan, pero digo, pasar, ¿no? De la escucha a ser músico o a cantar implica un momento también muy, muy fuerte que estaría bueno indagar un poquito. Me quedé también con más ganas de que analizaras en la entrevista las dimensiones más performáticas, ¿no? Digo,
estos músicos, ¿cómo se visten en lo cotidiano? ¿Se visten de negro? ¿Hay signos que se portan o no? ¿No? Un poco más, no centrar solo la entrevista en el contenido lingüístico, semántico, sino ver los aspectos performativos de qué pasó en las entrevistas. Y en ese sentido, tu presentación en PowerPoint fue mucho más clara y mucho más visualmente, más, comunicaba mucho mejor tu tema de estudio que la tesis. ¿Por qué? Porque vos ponés las imágenes recién al final de la tesis. Y es muy importante en este tipo de investigaciones sobre campos artísticos darle al principio, creo yo, ¿no? O varios creemos, una aproximación al campo, al que está leyendo. De hecho, esto que me pasó, yo me fui a buscar los videos porque digo, "Ay, quiero ver de quién está hablando, qué es esto", ¿no? O sea, uno lee la descripción narrativa, pero no alcanza. Cuando trabajamos con arte, no hay que tener miedo de mandar fotos, mandar links de videos, eh, y usar más mapas, más cuadros sinópticos, croquis. O sea, yo siempre, ahí es como que nos chupamos con la textualidad y el logocentrismo de lo que lo importante es la palabra. No, las imágenes, los sonidos, los croquis son importantes. Así que tu presentación fue fantástica, tu presentación del PPT acá. Algo de eso hubiera estado bueno que estuviera al inicio. Y es una manera de construir las tesis. De hecho, mi tesis, que ya es re vieja, la de grado, que fue en el 97 del rock, empezaba así, me mandaba letras, mandaba imágenes, discos y después analizaba. Porque es eso, estamos trabajando sobre lenguajes estéticos, ¿viste? Entonces no hay que tenerle miedo ahí a eso. Bueno, eso en cuanto a lo que es construcción del texto. ¿Qué más? Eh, Bueno, y vinculado a eso también, ¿no? Todo el mundo de todo lo que es, perdón, como material documental, los videos, los fanzines, tal vez ahí da para profundizar cómo se articula, ¿no? O sea, mi sensación es que el metal extremo, y ahí voy más allá de lo que dicen los músicos, ¿no? De que, bueno, lo importante es la música, pero es una performance maravillosa, o sea, digo maravillosa en el sentido de que hay un montón de símbolos, de corporalidades, visualidades que se juegan. Es realmente una performance multimedial, ¿no? Entonces, es muy interesante para ver esta tensión entre lo importante es la música eh, y lo importante que son estos recitales, estos afiches, los fanzines, las estéticas, las tapas de disco, ¿no? Me parece que ahí también hay algo interesante para activar. O sea, yo lo veo como una propuesta performática multimedial, ¿no? Y muy cuidada estéticamente. De hecho, con Argentina Psicópata, con el video ese, me pasó eso. Digo, es un trabajo muy interesante. Bien, el de Jock Lenderby, el de Jock Lenderby. Después miraré los otros. Bueno, y ya para terminar, cuestiones de marco teórico y estado de la cuestión. A mí la partecita que hablas de ritual y actuación, ahí se te hace un poco el lío con los autores, van y queda Durkheim entre Schechner y Turner. Hay ahí como una genealogía de autores que para mí está confusa, porque también yo entiendo que una traducción de performance es actuación, pero es una traducción bastante cuestionada, o sea, hay como que ahí situar un poquito más el campo, si te metes en esos temas, ¿no? En ese sentido, bueno, queda mal decirlo, pero lo tengo que decir, que habiendo tan pocas tesis de Antropo sobre rock, yo ahí te recomendaría que veas un poquito más de los laburos míos, porque vos citás como un laburo muy viejo del 2000, perdón, el último, el del 2008, pero la verdad es que yo entre el 98 y el 2000 hice varias publicaciones y, por ejemplo, esa aplicación del ritual al rock está trabajada y esa genealogía, bueno, y obviamente lo de Ceci también, que el trabajo de Ceci lo conoces. Eh, entonces, eso, ¿no? Como que, bueno, y lo que pasa es eso, cuando uno es autor y se ve citado y uno dice, pero no entendió, no quise decir. Ese es el problema cuando tenés como jurado. Pero bueno, me parece que ahí justamente ese tema de ritual, de performance, se te hacen ahí como está bueno
Además, porque me parece que va a ser un concepto importante para seguir en tu campo, ¿no? Por la importancia que tienen las puestas en escena en este campo. Em, y dentro de eso, sí, un tema para mí crítico que hay que revisar es la aplicación de Bakhtin. Yo ya he visto que, digamos, para hablar de cualquier transgresión se habla del realismo grotesco de Bakhtin. Y ahí yo invito como a releer al autor, porque en Bakhtin el realismo grotesco y como transgresión tiene un sentido político y está muy ligado al humor, que es justamente lo que falta acá. O sea, no, salvo que unos digo, ahí, bueno, puede ser interesante, pero digo, como emisores no hay una intención de trabajar el humor, ¿no? Y en Bakhtin es vencer el miedo por la risa. O sea, cuando Bakhtin habla del cuerpo grotesco y el realismo grotesco, el lugar de la risa, del humor es fundamental. Entonces, ahí hay que tener cuidado con cómo se usa grotesco, al menos si lo utilizás con Bakhtin. Después puedes hablar de otros autores y ¿no? El tema de la hipérbole, de la exageración, bueno, eso, como que es un concepto que está pensado para un tipo de transgresión y no está bueno usarlo para cualquiera. Sobre todo eso, porque, digo, qué sé yo mirando los videos me producían miedo, no me producían risa. De hecho, en un momento los dejé de ver porque era la afectación sensible, ¿no? Que produce. Eh, lo cual es interesante porque tal vez a alguno le produce risa, pero bueno, eso, es un concepto muy específico, el de grotesco, y lo revisaría. Y después lo que te recomendaría que veas del campo de la antropología de la música, vos tenés como muy bien la genealogía de la sociología, de la música. Yo sé que los antropólogos de la música no todos trabajan sobre estas cosas, pero bueno, sí citás lo de Díaz Bernal, era así, el mexicano, que bueno, hizo un trabajo re interesante. Pero yo te iba a recomendar toda la parte también, porque vos tomás la etnografía del habla, que está buena, pero digamos, hay toda una línea de estudios de antropología de la música que trabaja más a partir de la semiótica peirciana y de los conceptos de iconicidad e indexicalidad, y que lo venimos utilizando mucho porque justamente más que pegarnos a lo lingüístico en tanto palabra, la etnografía más centrada en la palabra y en el discurso, las líneas peircianas han sido muy utilizadas para los estudios de música y danza. Y justamente lo que vos cuando trabajás con Morpherus definís como efecto empático y memoria, se comprendería muy bien desde la idea de iconicidad e indexicalidad, ¿no? Porque esta empatía tiene que ver con esta cuestión analógica, la cuestión de la memoria tiene que ver con lo indexical, que es muy interesante cómo aparecen los videos de Jock Lender, donde aparece el archivo mezclado con digamos, la teatralización, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante, me parece como que esa línea para entender la comunicabilidad, para entender la significación de la música y la danza, no alcanza con tomar los modelos lingüísticos tradicionales, ¿no? Y el campo de la iconicidad y la indexicalidad, Steven Feld, Tomás Turino, aunque los tipos analicen otros tipos de música, han desarrollado marcos teóricos, metodológicos que están para mí son muy potentes, ¿sí? Así que bueno, te recomiendo ahí a futuro esas lecturas. Y, no, y después, bueno, me encantó de Morpherus, como te decía, la interpretación de la catarsis que ellos hacen. Eso me parece que es interesante para reforzar, porque, insisto, es como una teoría nativa de la eficacia ritual, ¿no? Ellos están reconociendo qué efectos tiene esa música. Y por eso ahí me hacía la pregunta sobre qué efectos puede tener el otro grupo, los Wolves, ¿no? Si ellos tienen alguna teoría sobre los efectos que provocan o no. Y también, nuevamente, la sospecha, ¿no? Porque está bien, ellos dicen, con esto evitamos que futuros asesinos seriales puedan hacer su descarga, ¿no? Pero esa performance también puede tener otros efectos, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que aplicar la sospecha, bueno, esta performatividad de la violencia,
de las imágenes de muerte, de la locura, ¿no? La figura del loco, ¿qué efectos puede tener? ¿Se entiende? Es como una pregunta antropológica, digo, yo desde otro interpretante, ¿no? Como diría Peirce, diría, bueno, a mí llegó un momento que me dio miedo y dije, no, pará, es a la noche, estoy sola, voy a parar de ver estos videos. A mí me generó ese efecto performativo, ¿no? Entonces, digo, es interesante ahí, digamos, una pregunta muy, muy antropológica y muy de la performance y los estudios de ritual, es eso, la performatividad, como la reiteración de esos signos sonoros, visuales, corporales, genera efectos en los sujetos. Y eso me parece que está bueno para profundizar, vos que también decías de hablar de los participantes y todo, los seguidores, me parece que es muy, muy interesante. Y estas cosas cruzadas, ¿no? ¿Qué le produce el death y el black metal a otros, a los que venimos de otras escuchas, otras trayectorias? Me parece interesantísimo. Bueno, me callo, perdón lo largo, pero me pareció muy rico el trabajo y me despertó todas estas líneas. Bueno, bueno, gracias Pablo por la exposición, gracias por la invitación para ser jurada de la tesis y también les quiero agradecer a todos la paciencia por lo del concurso, nada, que fue súper importante para mí, así que súper agradecida con eso, quería aprovechar para decirlo. Bueno, en principio quería felicitarte, Pablo, por el trabajo, también a tu directora. Me parece que, bueno, por un lado porque elegiste un tema no tan visitado desde la antropología, digamos, como un tema novedoso, si bien por ahí ya ahora, de cuando escribimos Silvia y yo nuestros trabajos, hay más producción y el tema fue adquiriendo más relevancia, todavía sigue siendo una línea, digamos, que no la más desarrollada dentro de la antropología. Entonces, empezar una tesis de licenciatura con un tema así, con un tema no tan está, que está muy bueno. Eh, y también me parece que pudiste construir una serie de objetivos con respecto al tema, que están bien construidos, apuntando esto, ¿no? A relacionar la trayectoria individual y personal de los músicos con los proyectos de bandas y cómo esto se expresa en los recitales. Bueno, también veo como, digamos, como un punto fuerte que realizaste una etnografía, digamos, digamos, pudiste seleccionar como determinados espacios donde realizar tu trabajo de campo, eh, y, y también, bueno, atravesada un poco por la pandemia, así que bueno, me parece que es un punto también de la tesis, y me gustó cómo trabajaste la relación entre justamente la propuesta musical y la instrumental de la banda, ¿no? Porque en general en muchos estudios, también un poco lo que dijo Silvia, yo también hablo desde mi trayectoria personal y de las personas con las que yo trabajé. Siempre hay un énfasis que está mayormente puesto en las letras, como si lo importante fuera la letra. Eh, como que lo que busca transmitir una banda está centrado en el contenido. Y yo creo que en la tesis se ve que hay una importancia de la forma también, más allá del contenido, ¿no? Eh, y en este sentido, ay, esto no, perdón. Aunque, digamos, no digo que el contenido no sea importante, digo, como mucho despliegue en la escenografía, en el vestuario, eh, pareciera que también hay como, digamos, por lo que vos vas escribiendo, hay como desacuerdos, por ejemplo, respecto a lo político, respecto también que, digamos, como que el líder eh, de Wolves, la de Culto Cuaina, no quiere, digamos, su interés no es transmitir, las letras no se entienden, digamos, como que hay un montón de cuestiones que le dan como esa centralidad a la forma.
que me parece y me pareció interesante dentro de lo que trabajaste, porque digo, es como una dimensión distinta a una línea bastante fuerte a través de la cual se abordan estos estudios. Y en este sentido, digo, como que eso que aglutina al nosotros, me parece interesante que sea por ahí más o que sea tan importante la forma como el contenido, ¿no? Eh, a diferencia, digo, de lo que se hizo en otros trabajos. Y en este sentido, esta idea de la forma, me parece que también está bueno cómo marcas que, o digamos, que lo trabajás por ahí con no tanta centralidad, pero aparece en la tesis que la forma va más allá de la destreza en la ejecución, ¿no? Que la forma también es esta cuestión, digamos, en algún momento vos te distanciás de eso, decís que no es la definición convencional del género, pero aparece esta idea de darlo todo, ¿no? Que a mí me impactó mucho el baterista que tuvo un preinfarto en el recital, como, me pareció muy fuerte, y que aparece esta idea, y en algunos comentarios también que aparecen del público, esto de que la forma no es solo tocar bien un instrumento, sino también es darlo todo, digamos, como esta cosa que también digo iba a lo extremo, ¿no? A significar eso, ¿no? Em, y también me gustó mucho la relevancia, otro tema que en general no aparece en los trabajos, que es esta relevancia que vos le das a la evaluación en la relación de músicos y banda, ¿no? Que no es solo cómo se apropian, sino que también las bandas saben que los que están siendo evaluadas y digamos, y que parte importante de la actividad del público en los recitales tiene que ver con evaluar también, ¿no? Esta idea un poco que vos presentás de pues un público de especialistas, ¿no? Y me pareció interesante esto, digamos, cómo se adquiere esta competencia en relación a cómo, qué saber qué es lo que el otro va a evaluar. Esas cuestiones me parecieron como cuestiones que en otros estudios no aparecen y me parecían como súper interesantes. Después me pasó un poco lo mismo, pero con otras cuestiones distintas a las que te comentó Silvia. Me pareció como algunas cuestiones que aparecían en la tesis con mucha fuerza y que por ahí, por este énfasis que pusiste en la interacción entre lo individual y lo grupal, quedaron un poco dejados de lado. Y algunas cuestiones que también por ahí podrían haber sido como más trabajadas, más profundizadas, incluso en relación, ¿no? A esa relación. Por un lado, un tema que sí trabajaste, pero que trascendió, digamos, los objetivos, que estaban más allá de tus objetivos y como creo que puede ser como un tema hasta de otra tesis o de una forma de seguir trabajando, que es esta relación entre el amateurismo, los aspectos recreativos de pertenecer a una banda y el profesionalismo, ¿no? Que vos eso lo trabajaste como digamos, en el eje vinculado a la identidad grupal, pero me parece que es todo un tema, es una problematización en sí misma súper interesante y me parece como importante porque a partir de la lectura de la tesis parece que es un aspecto relevante no solo para los músicos, sino también para la audiencia, digamos, como que la audiencia también evalúa, digamos, positivamente los intentos de profesionalización, ¿no? Y me parece como acertada la idea esta de que vos lo exploraste en relación a una categoría situada de profesionalización, que yo, por lo menos de la lectura, después no me quedó por ahí tan claro a partir de lo que dijiste en la exposición, entendí que la profesionalización no necesariamente está asociada a querer vivir de la música o a la búsqueda comercial, ¿no? Que va más allá de eso. Si bien hay un deseo, obviamente, esto es algo que profesionalizarse trasciende esta cuestión de vivir de la música. Y en ese sentido, me pregunto respecto a la relación, digamos que ese es un tema que ahí me quedó, entre profesionalización y under, ¿no? Porque en muchas vertientes del rock esta cuestión es contradictoria, digamos, o sos del under o te profesionalizas.
Entonces, ahí, ¿qué pasa con la definición de under también, ¿no? Cuando hablas de under, ¿es porque son lugares chicos, porque hay poco público, o ser parte del under va más allá de eso? Entonces, digamos, como profesar, digamos, compartir ciertas nociones en común, profesar ciertos valores, porque muchas veces el under está asociado a como ciertos valores de cómo sostener la música y cómo sostener un proyecto musical también. Entonces, esta cuestión me parecía como interesante, como que aparece bastante, digamos, en el trabajo, y que un poco te quería hacer esa pregunta, ¿no? En relación a cómo ves la relación esto entre la profesionalización y el under, y qué es el under dentro de este tipo de práctica musical. Y por otro lado, en relación a esta cuestión, hay otra cuestión que me parece que aparece muy fuerte en la etnografía que presentás, y que es un aspecto relevante en relación al tema, que es el tema del género. Digamos, como que creo que el género está presente todo el tiempo, ya desde el momento en que vos, digamos, desde la elección de las bandas para realizar la etnografía, que vos contás que las criticaron porque no eran las representativas. Entonces ya ahí, ahí el género está como marcando, ¿no? Como el acercamiento al tema. Y en ese sentido, por ahí no sé si vos tomás algunas definiciones de autores de la academia sobre qué son estos géneros extremos. Después, en otro momento, lo trabajás como esta idea del uso nativo clasificatorio. Pero me parece que una pregunta interesante es: ¿quién establece estas definiciones, ¿no? ¿Quién, digamos, como que no empezar por ahí tanto ya con una definición de género, sino que trabajar sobre cómo se define el género en, en las prácticas de los músicos y en los recitales, ¿no? En este sentido, digamos, sobre todo me parece, la pregunta es quién tiene quién detenta la autoridad para definir el género, ¿no? Esa es como una pregunta importante, y a través de qué modalidades, digamos, este género se define. Cuáles son las disputas, porque esto está presente todo el tiempo en la etnografía, ¿no? Esta cuestión de las disputas que a veces aparece, que por ahí aparecen como notas al pie, pero yo, digamos, por ahí pensaría si no tendrían que ir al texto principal, ¿no? Por ejemplo, me lo preguntaba en relación a las disputas sobre la autenticidad que vos marcás en relación a esta cuestión. Porque, digo, hay esta que me pareció fascinante, esa clasificación nativa entre el ortodoxo, el true, el poser, digamos, parece como algo súper interesante, digamos, ya hay una clasificación nativa tan armada, ahí hay algo para seguir, digamos, profundizando. Eh, y en ese sentido, bueno, una cuestión que también vos, digamos, no está dentro de lo que vos marcaste como objetivo, pero me parecía como súper interesante para pensarlo en relación a esta cuestión del género, porque también es un desafío abordarla metodológicamente. Me quedé pensando en los fanzines como punto de entrada, y cómo el análisis de los fanzines, digo, creo que por ahí que está bien, vos lo decís, que no los vas a analizar y todo, es un material como súper rico, que no siempre, digamos, en otros géneros es como difícil tener como estas mismas reflexiones, estas mismas críticas, estas mismas definiciones que aparecen, digamos, publicadas, ¿no? Parece que es como un punto a profundizar súper interesante, y que para que forme parte de tus trabajos futuros, ¿no? Pero bueno, un poco la otra pregunta que te quería hacer, digamos, tiene que ver también con esta cuestión del género, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que viste en relación a estas cuestiones? Bueno, y que nada, eso por ahí van mis comentarios. Nada, felicitarles, y bueno, nada. eh, Espero que sigas con el tema futuro.
Pablo, no sé si querés vos responder y después le damos la palabra a tu directora. Sí, perfecto. Bueno, primero quería dar las gracias por haberse tomado el tiempo de leerla. Era una tesis larga y a mí la verdad es que también me costó acotar. Eh, yo creo que principalmente porque es un tema que me apasiona. Entonces ahí también incluso hago una reflexión dentro de la tesis sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de tratar un tema del cual uno forma parte tan fuertemente. Bueno, respondiendo un poco los comentarios de las profesoras, primero la profe Silvia, sí, yo creo tal como dices, que creo que me comió el rol de nativo justamente al darle total preponderancia a lo musical. No creo que haya sido solamente por eso, pero sí creo que fue como lo más sencillo de lo cual empezar a hablar de este mundo, porque quizás lo otro me pareció más obvio para mí. Es decir, como yo ya había llegado al metal, por ejemplo, por medio de escenas prohibidas o estas escenas transgresoras, me pareció que iba a ser menos importante que hablar de lo que le pasaba a los músicos en su actividad, y que en cambio iban a ser secundarias, digamos, las imágenes o los símbolos que ya estaban presentes. Era más bien lo que me interesaba relevar era las actividades y cómo se formaban las bandas a partir de lo que cada músico, perdón, eh, era y definía, digamos, representaba. Pero sí me pareció súper bueno esto que me dice de haber puesto, por ejemplo, imágenes al comienzo para poder hacer una inmersión más rápida de quien lee la tesis, o imágenes, bueno, obviamente también líricas, digamos, imágenes en general, haber puesto letras para que se entendiera la dimensión, también para que se entendiera justamente lo que dijo de el tono con el que se hace esto, que no es de humor. En el caso de Morpherus, hay algunas canciones que sí pueden tener algo de sarcasmo, pero es difícil encontrar humor. En Wolf Winter, sobre todo, por ejemplo. No diría justamente que son bandas que buscan eso, entonces tomo el comentario que me hizo sobre Bastín, es verdad. eh, Quizás debía haber elegido un poco mejor o quizás haberlo abordado de otra forma. Y respecto a tomar la música por sobre todo y no abordar a los músicos como sujetos sociales y, por ejemplo, darle la importancia que tenía a lo espiritual y lo religioso, yo creo que me pasó principalmente también por las conversaciones previas que tuve con el que estaba más metido en el tema, en Wolf Winter, que era el mismo Belze. Belze mismo, al principio, me dijo que ya no estaba en el tema como seguidor activo, digamos, del culto cainita, sino que estaba, digamos, como un seguidor inactivo. Entonces, que los conocimientos que había logrado en su momento, gracias a los rituales que había hecho, gracias a los símbolos que había acumulado, los había decidido llevar a este plano artístico. Entonces, por ahí podría haber sido una buena idea haber hecho también un enfoque sobre esto, sobre lo que él era en ese momento como un seguidor activo, por ejemplo. Porque ahí también hay una genealogía de los hechos que él me narró sobre cómo se realizaron estas experiencias dentro del culto que fueron, eh, por ejemplo, cómo llegó a ese grimorio, quién se lo presentó, era una persona de afuera, justamente el autor de este libro es de Finlandia, entonces no es casual, porque es del mismo país de donde vienen las bandas que él escucha. Eh, y bueno, esto que también decía de la, digamos, de la clase social, el tipo de trabajo, la diferencia que hay entre las propuestas relacionadas con quizás lo más popular o expresiones relacionadas con clases sociales más bajas en comparación a esta clase media aparente que tiene Wolf Winter. En algún momento lo pensé y no lo desarrollé, la verdad. De hecho, en mi trabajo, como el ejercicio de investigación que hice en, en el ramo metodológico, en la asignatura metodológica, la clase social tenía una importancia mayor, por ejemplo, y lo deseché, simplemente, porque para esa banda no resultaba algo tan trascendental, digamos. Entonces,
esas decisiones también, eh, digamos, como que se fueron heredando. Como ya venía decidiendo cosas desde el primer año de la universidad, quizás no me lo cuestioné al momento de llegar a planificar mi proyecto de tesis. Eh, Respecto al marco teórico, la verdad es que sí, completamente. O sea, creo que me faltó claridad, me faltó, digamos, mayor conocimiento respecto a la bibliografía. Sí me parecían autores importantes porque los vimos, digamos, durante la carrera, pero claro, la forma en la que fueron presentados podría haber sido mejor. Voy a ver esto de la indexicalidad y la iconicidad de Peirce, sobre todo respecto a la música. A Peirce obviamente lo conozco, pero esas aplicaciones de su teoría me parecen súper interesantes, estos autores que nombró como Fell y Turino. Y claro, esto de la teoría nativa que tiene la banda, por ejemplo, Morpheus respecto a lo que produce su música, sí, a mí también me sorprendió y, y de hecho creo que hubo poco análisis de mi parte de ese tipo de cosas, de las teorías nativas que creo que las describí más que analizarlas. Luego paso a los comentarios de Ceci. Eh, bueno, creo que, o sea, los trabajos de las dos profesoras, de Silvia y de Cecilia, también obviamente de Manuela conformamos de alguna manera espacios también relacionados con los estudios del metal, entonces no por casualidad están acá, me refiero, y son decidores también decidoras para haber elegido, digamos, el enfoque específico que elegí para poder diferenciarme y trabajar un tema de una manera original. Entonces, lo que quiero decir es que, claro, yo tomé el metal extremo porque era como lo que le pasaba a Ceci con su tema cuando lo eligió, digamos, porque ella era una seguidora también de la banda que estudió. eh, y por ahí quizás también me pasó eso, lo mismo que decía antes, que como seguidor ya tenía ciertos preconceptos que quizás como que me guiaron o me orientaron mucho más de lo que podría haber hecho como antropólogo. A veces como que el rol de seguidor fue más fuerte, digamos. Eh, la guturalidad, que fue algo bueno, que sé si nombraste implícitamente, que era una manera de diferenciar en la forma a los dos géneros que estaban presentes. Claro que es importante y yo asumo esto como, lo digo en la tesis, como una confianza artística que tienen los seguidores, que no es lo mismo el gutural de uno u otro género, por más que sean extremos, y que, claro, no hay una intención de que se entienda el mensaje explícitamente, como por ejemplo uno ve un recital de rock y muchas veces poniendo poca atención se entiende perfecto el mensaje. Acá, para encontrar, por ejemplo, en las letras de Walt Winter, el sentido literal, primero son bandas cantadas en gutural, tipo graznido, entonces la boca hay que ponerla más abierta. Segundo, las letras son en latín o en inglés. Y tercero, tienen una complejidad filosófica importante. Entonces, requiere un trabajo, por ejemplo, no estoy diciendo que el rock sea más sencillo y el metal más complejo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en los sujetos de estudio yo pude observar esto, especialmente en Walt Winter, que implicaba un trabajo extra el poder comprender su mensaje. Eso solamente. Entonces, la forma, claro que hace al género, respecto a lo que me dice sobre el género, nuevamente también estuvo presente en lo que pensé como aspectos importantes para abordar. Quizás me faltaron los autores en el momento para poder casarme, digamos, con rondar mi análisis sobre esa categoría del género. Em, pero me parece que sería interesante en un futuro, por ejemplo, hacer esta distinción entre, eh, digamos, el metal extremo solo a partir de un género, pero lo que yo creía en ese momento cuando estaba planificando la tesis era que eso iba a hacer que perdiera riqueza el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque muchos de los de los seguidores que yo conocía escuchaban los dos géneros originarios, digamos, de la influencia originaria. Pero tomo el consejo
y de verdad que o sea, me serviría muchísimo poder tomarlo como una categoría, porque yo sé que hay autores que trabajaron el género, eh, pero sencillamente no los visité, digamos, con fuerza como para haber adoptado eso como algo central. Y sobre los fanzines. Respecto a los fanzines, yo de alguna manera sí los retomé, sobre todo con una persona que trabaja el tema de la historia del metal extremo, eh, que es Ezequiel, pero bueno, no retomé más, no retomé más fanzines, entonces eso sería, yo creo, un trabajo aparte, digamos. Se ha hecho, por ejemplo, recopilaciones desde los mismos seguidores, desde gente que en algún momento tuvo publicaciones, publicó, y que han recopilado, que han hecho un análisis a partir de sus propios escritos. Pero, claro, mm, metodológicamente implicaría quizás otro estudio, digamos, otra investigación aparte. Sobre la clasificación nativa, y con esto cierro, claro, yo ya sabía de antes que la autenticidad era una cuestión importante a nivel de cualquier expresión cultural. Es decir, en general, en la música o en los fenómenos relacionados con la música hay una apelación a la autenticidad y hay críticas a partir de ser menos o más auténtico. Y claro, dentro del metal esto está pero recontra estudiado, hay estudios relacionados con lo poser, con lo true. La misma Manuela, por ejemplo, encontró esto como algo interesante y una de las características de la escena de la provincia de Buenos Aires, donde había algo así como un patrullaje de frontera para saber si alguien o una banda estaba haciendo poser o no, por ejemplo, o era más o menos metalero, digamos, auténtico o no. Así que sí, eso también lo podría haber puesto porque, claro, a mí o sea, la gente a la que yo le comenté que iba a trabajar con esta banda me dijeron, pero ¿por qué no trabaja, por ejemplo, con Genuflexión o con Mestita, con gente de espiritismo, que son personas que dentro del black metal son reconocidos porque fueron fundadores, digamos, participaron dentro de los primeros tiempos y esta banda Wolf Winter es una banda que no merece el sitial que le estás dando. Bueno, eso claramente habla de una crítica a la autenticidad de las bandas que elegí y podría claramente haberlo agregado o haberlo abordado de una forma más fuerte, más sólida, digamos. Así que eso, muchas gracias por los comentarios, los tomo con mucho respeto y de verdad que muchísimas gracias por haberme los hecho. Bueno, le damos la palabra entonces ahora a la directora para que haga el cierre de esta primera parte de la defensa. Bueno, buenos días. Quiero agradecer especialmente y en primer lugar a las juradas por haber aceptado ser parte de esta defensa, por sus lecturas súper atentas y sus comentarios tan valiosos y acertados. Con Pablo nos parecía muy importante contar con sus observaciones, así que les agradecemos mucho por estar y ojalá Pablo pueda continuar con este tema para poder seguir indagando todas estas cuestiones que le señalaron y las que él mismo planteó al final de su exposición oral. Quiero también agradecerle a Pablo por haber confiado en mí para dirigir su tesis. Para mí fue realmente un gusto acompañar su proceso de investigación con un tema que cuando empezamos me resultaba tan atractivo como desconocido, bastante desconocido, pero bueno, él supo presentarme y explicarme de manera muy clara este campo. Y bueno, quiero también subrayar que se le volvió bastante dificultoso sostenerlo durante la pandemia, como a quienes estuvieron haciendo sus tesis en ese momento tan complicado, y su tenacidad y creatividad para continuar. Pienso que vinculado con su profundo conocimiento sobre este campo como nativo y con su entusiasmo y su compromiso con el tema. Bueno, destaco de Pablo, además de ser una excelente persona, su extrema responsabilidad y prolijidad en cada entrega, siempre ofreciendo textos claros, cuadros, avances exhaustivos en cada objetivo que se había propuesto. Bueno, y fue muy receptivo también a las observaciones y sugerencias, y bueno, siempre con iniciativas para mejorar y reformular su trabajo con muy buen criterio. Así que felicitaciones, Pablo, por este
este gran trabajo. Y muchas gracias a Josefina también, y a Manuela por también haber acompañado, que fue muy importante como un pilar para acompañar este proceso de investigación. Bueno, muchas gracias. Manuela, ¿querés agregar algo? Sí, bueno, gracias por estas devoluciones y felicitar a Pablo porque me parece, bueno, también conociendo este lugar de los estudios del metal, considero que como tesis de licenciatura es un gran aporte, súper detallado, y la verdad que creo que uno de los aportes más valiosos justamente es esta desnaturalización que hizo de la música, considerando que es un nativo, y bueno, creo que un poco también mi aporte a este trabajo fue acompañarlo en ese proceso también de transitar el campo y poder distanciarse un poquito para poder analizarlo. Y creo que lo logró y justamente es uno de los aportes más valiosos de él dentro de lo que es el campo de los estudios del metal. Así que, bueno, los felicito y les agradezco mucho. Bueno, con esto termina entonces la primera parte de la defensa. Ahora le vamos a pedir a Pablo que salga de la sala virtual y cuando esté listo el dictamen, la subdirectora, su codirectora lo van a volver a convocar para hacer la lectura. Pero ahora vamos a dejar de transmitir y dejar de grabar para que las integrantes del jurado puedan deliberar y redactar el dictamen. Bueno, una vez finalizada la deliberación de las integrantes del jurado, la directora, Julia Costilla, va a leer el dictamen. Bueno, en Buenos Aires, el 13 de junio de 2024 a las 10 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Pablo Andrés Vidal Vargas. La tesis presenta una escritura clara y ordenada, realizando un abordaje etnográfico de dos variantes del denominado metal extremo en el ámbito del agua. Asimismo, formula objetivos originales que son desarrollados adecuadamente en los capítulos. El análisis permite comprender los vínculos y retroalimentaciones entre los planos individual y grupal de las bandas y cómo estos se manifiestan en los recitales. El trabajo constituye un aporte a los estudios antropológicos sobre la música y especialmente al campo del metal extremo, en tanto se trata de un tema novedoso que no había sido explorado hasta el presente en Argentina. La exposición oral fue clara y organizada y además articuló los contenidos de la tesis con una presentación visual que contribuyó a contextualizar y comprender mejor el fenómeno estudiado. El tesista respondió adecuadamente a las preguntas realizadas por el jurado. Por ello, el jurado califica la tesis con 10. Bueno, felicitaciones, Pablo. Felicitaciones. Ahí agregué un día que falta. Muchísimas gracias, de verdad muchas gracias por sus comentarios, bueno, por la nota, pero también por haber participado del proceso. Para mí fue súper importante que, digamos, poner en público la tesis, que la conociera más gente, que la pudieran leer y que la leyeran ustedes, que participaran en este proceso. Para mí ha sido súper importante, súper grato y de verdad que me quedo con un muy buen sabor de boca. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todos. Bueno, que tengas grandes festejos ahora en el cierre de esta etapa por allí y en el transcurso de la tarde o mañana les va a llegar a todos, al jurado, a vos, el acta provisoria firmada, ya pasada por la facultad, y con eso podés iniciar el trámite de título. Y también te vamos a mandar un link con donde están las instrucciones para cómo realizarlo a través del sistema. Y con esto, bueno, terminamos la defensa. A Genial. festejar. Muchísimas gracias. A festejar entonces. Muchas gracias, de verdad. Gracias Josefina, gracias Manuela, gracias Julia, gracias Ceci, gracias Silvia. De verdad, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, y Que mucha estén suerte, bien, Pablo, a lo gracias. que viene. Y Gracias. ojalá puedas seguir Felicitaciones, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Cuídense, que estén súper bien. Gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego. Hasta pronto.